Gracias a Dios, aquí andamos nuevamente con ustedes. Estamos 39 conectados, o sea, son 38 y yo. A ver, bueno, pues espero que hayan pasado un buen descanso, ¿verdad? Y pues que hayan cargado pilas sobre todo, ¿no? Para entrarle a esta parte. Una pregunta, jóvenes. Con un grupo yo voy adelantado por la cuestión de un día ahí que se atravesó y otro día que también que fue inhábil, algo así. Bueno, la pregunta así es, ¿vamos en la actividad número 3 o ya estamos en la actividad número 4? En la 3, En la 3, ¿verdad? Sí, con ustedes voy en la 3 entonces. Sí, porque en la tarde, en el primer parcial, acuérdense que tuvimos clase el día viernes, jueves y viernes, cuando se terminaron los exámenes. Y ahí es donde nos adelantamos, me adelanté con un grupo, pero es el de la tarde, el grupo de la tarde. Muy bien, muy bien. Bueno, pues aclarado el punto. Vamos a continuar. Estamos en dibujo de perspectivas, acuérdense. Primeramente vimos algunas herramientas, ¿verdad? Algunas herramientas donde ustedes proyectaron sombras, donde ustedes proyectaron vistas auxiliares y vieron también el método europeo, método americano y todo eso para cómo se proyectan las caras. Y esas caras para nosotros, o esas vistas para nosotros, nos van a servir mucho en el dibujo arquitectónico. ¿Por qué razón? Porque pues nos permiten a nosotros, sí, construir las distintas fachadas, por ejemplo, cortes o vistas de una construcción prácticamente. Entonces, en esta ocasión, nosotros vamos a ver en la actividad número 3 la aplicación de esas perspectivas. Entonces, entre hoy y mañana, vamos para acá lista, van sobre las láminas 13 y 14, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de qué se trata la actividad y luego pues nos vamos a apoyar aquí de un material. Entonces, aplicación de perspectivas prácticamente. Sí. Yo tengo una duda sobre la calificación de la actividad 1. Es que me puso 17, pero no viene observaciones ni nada. Ok, déjame checar. Madrid, Herrera. En la 2. A mí también en la 2, profe. A mí igual que en la primera. Sí, lo que pasa es que algunos la subieron tarde, ¿verdad? Por eso es que la plataforma ahí me marca como tarde, pues. Por ejemplo, yo la subí el sábado a las 10 de la mañana. Ajá. Bueno, déjenme checar las fechas, la fecha de vencimiento. Y ya lo que tenga que arreglar, pues ahí lo voy a arreglar, ¿está bien? Porque sí hubo unos movimientos precisamente por esos mismos días que tuve duda al principio, pues. Entonces, a lo mejor ustedes están en el caso de que subieron a tiempo. Déjenme checar nada más, de que mañana yo les arreglo eso. Al cabo tenemos todo el parcial, ¿no? Para arreglar eso, no hay problema. ¿Sale? Bueno, entonces, checamos la actividad número 3. Aquí está, actividad número 3 del segundo parcial. Entonces dice la proyección en perspectivas y su utilización en el dibujo arquitectónico. ¿Sí? Vamos a ver aquí sobre la lámina número 13. A ver, Janaí, tú que estás ahí, sí puedes leer esta parte donde dice las instrucciones de lámina 13. Sí, profe. Ahí va. Adelante. Antes de dibujar esta lámina, deberás hacer una investigación sobre el tema
la perspectiva como herramienta en el dibujo arquitectónico. En caso específico sobre la perspectiva central y perspectiva oblicua. Herramientas utilizadas en el ejercicio profesional de la construcción para obtener la representación gráfica de una propuesta constructiva. Existen 3 métodos de representación en la perspectiva. La perspectiva cónica permite obtener una imagen cuyo resultado se aproxima a la visión imaginaria del objeto obtenida por el ojo humano, como si el observador lo estuviera viendo. Utilizando un lápiz 2H para 2H para el trazo y posteriormente utilizando los lápices 2B, 4B, dibujar esta lámina número 3, en esta lámina número 13, una perspectiva central de un conjunto de contenedores. Entre ellos forman una propuesta de vivienda. El título de la lámina será Perspectiva de un punto de fuga. Esta actividad deberá escanearse y convertirse en archivo PDF, misma que será enviada a la plataforma. Se calificará el cuerpo, contenido, de trabajo, originalidad y los puntos antes mencionados en la rúbrica. Deberás utilizar los lápices o portaminas que consideres necesarios, así como el equipo de herramientas de dibujo correspondiente. Se anexa la imagen de formato de la lámina como se muestra en la imagen. Información. Utiliza las siguientes imágenes y la información de las longitudes. Se proporcionan las dimensiones del contenedor como ejemplo de la perspectiva. Es importante mencionar que en la lámina deberás de dibujar mostrando el sistema desarrollado para obtener este producto. Ok, gracias. Vamos a ver la imagen. Aquí está. Miren. Entonces ahí está. Esta es una perspectiva cónica. Cónica se dice porque la imagen, entre más cerca se encuentre del observador, pues se ve que es como una ilusión óptica. Las dimensiones se ven mayores en una vista frontal que en una vista posterior. Si se fijan ustedes, como que se va haciendo chica, ¿verdad? De hecho, aquí está, ¿no? En esta imagen es un conjunto de contenedores que en conjunto forman una vivienda. O sea, que son contenedores encimados, ¿verdad? Y todos dan la forma, pues, de una vivienda. Imagen similar a una perspectiva de un punto de fuga. Esta no corresponde a la presentada como planta arquitectónica que se presenta en la imagen del contenedor. Se muestra únicamente para que tengas una idea del dibujo que tienes que obtener. O sea, punto de fuga. Hay muchos ejemplos de puntos de fuga, ¿eh? Ahorita vamos a estar checando, ¿verdad? Hay mucho de eso. Aquí tenemos algo más, miren. Por ejemplo, en este ejemplo incompleto, y sin mostrar la técnica para ejecutarla, la lámina que tú ejecutes deberá tener los elementos para dibujar esta perspectiva obtenidos de la investigación. Aquí, por ejemplo, se ven, por ejemplo, de la construcción, ¿sí? Se ve como que es una vista oblicua, ¿no? ¿Ok? Aquí no estamos hablando de puntos de fuga. ¿Ok? Bien. Luego dice, de la lámina 14, basado en la investigación sobre el tema, la perspectiva como herramienta en el dibujo arquitectónico, en caso específico sobre perspectiva central y perspectiva oblicua, herramientas utilizadas en el ejercicio profesional de la construcción para obtener la representación gráfica de una propuesta constructiva. ¿Ok? O sea, aquí el arquitecto se va a valer de las diferentes técnicas, pues, para mostrar al cliente sobre el anteproyecto, sobre todo, ¿no? El anteproyecto arquitectónico. La perspectiva cónica permite obtener una imagen cuyo resultado se aproxima a la visión imaginaria
del objeto obtenida por el ojo humano como si el observador lo estuviera viendo. Y luego ya pues ya están las instrucciones de cómo lo van a hacer. Aquí viene una distribución, ¿sí? Dice, este es un ejemplo incompleto, cómo se muestra una planta arquitectónica. De aquí deberás obtener la perspectiva de 2 puntos de fuga, que se muestran la técnica para ejecutarla. La lámina que tú ejecutes deberá tener los elementos para dibujar esta perspectiva, obtenidos de la investigación. Incluso no tiene el pie de imagen. El pie de la imagen como título deberá decir planta arquitectónica y perspectiva oblicua. O sea, nosotros podemos agarrar, podemos agarrar otros ejemplos, pues no importa. O sea, no nos apeguemos a esto. Aquí, por ejemplo, sobre las perspectivas, nos vamos a guiar sobre las distintas perspectivas, por ejemplo, ¿sí? Y aquí viene una explicación sobre las distintas perspectivas con las que contamos. Y luego vamos a ver, vamos a empezar a trabajar sobre las perspectivas en punto de fuga. Esta es una técnica muy creativa, se los puedo anticipar y se los puedo garantizar. Es una técnica que despierta mucho la imaginación del dibujante, ¿sí? Y van a ver ustedes que, por ejemplo, hay muchos dibujos en nuestro entorno, muchas pinturas, muchos letreros que están en base a esta técnica. Entonces, si ustedes le echan ganas y todo, van a poder dibujar letreros. Por ejemplo, su nombre lo pueden hacer en una lámina, en una perspectiva cónica, con un punto de fuga, 2 puntos de fuga, hasta 3 puntos de fuga, pero el 3 puntos de fuga casi no se utilizan. Son dibujos más abstractos, pero aquí vamos a aprender un poco de eso. Hola, bienvenido a En Vivo. Mi nombre es Carla y en este primer video del curso te voy a explicar brevemente lo que es la perspectiva y los elementos que te van a servir para dibujar mejor. Bien, fíjate cómo este esquema divide la perspectiva en 2 partes, la blanca y la rosa. La blanca tiene que ver con cómo nosotros vemos las cosas, es decir, la manera visual. Y la rosa tiene que ver con la forma en que las dibujamos, o sea, la manera gráfica. Bien, la visual se divide en 2. La perspectiva aérea, que tiene que ver con el espacio, y la perspectiva lineal, que tiene que ver con las medidas. Vamos a ver un par de ejemplos de cada una para que esto quede bien claro. Esta es la perspectiva aérea. Si te fijas, entre más espacio hay entre lo que está más cercano a nosotros y lo más lejano, el grado de detalle y el contraste va disminuyendo. Las personas que están cerca de nosotros se ven claras, nítidas, con mucho color, y lo que está con más espacio entre nuestro ojo y el objeto se ve menos claro. Entonces, la aérea tiene que ver con el espacio. Y aquí tenemos otro ejemplo muy claro también. Las montañas que están más cerca de nosotros tienen más detalle, y esas están por encima de las que están más lejos, que se ven con menos detalle. ¿Okay? Estos fueron ejemplos de la perspectiva aérea. Ahora, si nos vamos a la lineal, vemos lo siguiente. La lineal tiene que ver con la medida de las cosas. Por ejemplo, este pequeño módulo cuadrado de esta escalera se va repitiendo conforme vamos avanzando por toda la escalera. Pero fíjate cómo si está más lejos de nosotros, esa medida se ve aparentemente más pequeña, a pesar de que puede ser la misma del inicio, comparada con la primera. Entonces, conforme se va haciendo más lejano, se va haciendo más pequeño. Y esto tiene que ver con la medida. Recuerda, la perspectiva lineal tiene que ver con la medida. Y lo mismo pasa con la carretera. Si te fijas, esta carretera tiene el mismo ancho conforme vas avanzando. Sin embargo, lo que está más cerca de nuestro carro está más cerca de nuestros ojos, por lo tanto se ve más grande que lo que está más lejos. Y esas 2 cosas pertenecen a la parte visual de la perspectiva. Pueden ser bastante obvias porque es lo que tú ves todos los días. Sin embargo, cuando nos vamos a la parte de dibujar la perspectiva, es cuando nos pueden complicar un poquito. Y esta parte gráfica se divide en 2. La perspectiva cónica y la perspectiva ortogonal. La cónica es la que vamos a desarrollar durante todo el curso, así que no voy a entrar en mucho detalle. Y la ortogonal no la vamos a ver en este curso porque no se asemeja a la realidad. Y aquí te enseño unos ejemplos. Bien,
La perspectiva cónica se asemeja a la realidad porque lo vemos en una fotografía, eso significa que es igual a como lo ven nuestros ojos. Fíjate cómo todos los edificios van y en una pequeña película vemos cómo todo se junta en un punto en el centro. Esto es un dibujo o una fotografía que utiliza un punto de fuga. Sin embargo, puede haber otros ejemplos en los que estas líneas van a dos puntos diferentes, es decir, a dos puntos de fuga. Sigue siendo perspectiva cónica. Finalmente tenemos otro ejemplo en el que tenemos tres puntos de fuga. Generalmente se utilizan para exagerar los dibujos, porque en este caso nuestro curso va a tratar sobre dibujos, y muchas veces se pueden usar para cómics o dibujos de fantasía en los que tienes cosas que quieres hacer que se vean más grandes. Esos fueron ejemplos de perspectivas cónicas. ¿Okay? Ahora, si nos vamos a las ortogonales, en estas no podemos usar fotografías, porque te había comentado que no es como nuestro ojo o las cámaras ven las cosas, pero sí puedo usar estas ilustraciones o pinturas antiguas, porque así es como dibujaban antes los paisajes. Fíjate cómo vamos a usar de ejemplo este edificio, cómo tiene todas sus líneas paralelas entre sí. Entonces lo que pasaría es que si dibujamos este edificio infinitamente hacia arriba, vamos a ver que nunca se va a hacer más pequeño. Entonces eso no respeta las reglas de nuestros ojos, en las cuales conforme más lejano esté, más pequeño se hace. Entonces la perspectiva ortogonal, pues sus bases son las líneas paralelas. ¿Okay? Fíjate cómo en el de la derecha también, por ejemplo en las ventanas, incluso si te fijas en el tamaño de la gente, nunca se hace más pequeña la gente. Si te fijas, esta que está aquí tiene tamaño X, y las que están atrás tienen el mismo tamaño, siendo que deberían de ser más pequeñas las de atrás, si esto simulara la realidad. Tenemos otro ejemplo donde vemos exactamente lo mismo. El piso tiene líneas paralelas en lugar de irse haciendo cada vez más pequeño. Las ventanas son iguales, todo sigue esa regla. Finalmente te muestro una ilusión óptica para que veas lo curiosa que puede ser la perspectiva ortogonal. Empezamos en este cuadro donde tengo el cursor y vamos bajando al siguiente, seguimos bajando, y cuando bajamos por el último lado vemos que llegamos al inicio, lo cual si lo piensas así rápidamente, sabes que es imposible, porque si siempre vas bajando no puedes llegar al lugar inicial. Bien, y si lo vemos al revés, podemos ver eso mismo. ¿Okay? Entonces te lo dejo ahí para que veas que se pueden hacer cosas interesantes. Sin embargo, este curso va a hablar sobre perspectivas cónicas, porque lo que queremos es simular la realidad. Y te voy a explicar cómo funciona eso. Te lo voy a explicar con este pequeño render. Fíjate cómo aquí tenemos una personita de color gris, que vamos a suponer que esta personita eres tú. Tú estás viendo este prisma que vamos a decir que es un edificio rosa. Entonces, si tú ves ese edificio rosa, solamente puedes ver dos caras, porque generalmente los edificios son más altos que nosotros, por lo tanto, no podemos ver la cara de arriba. Entonces, imagina que tú eres este mono gris y estás volteando hacia enfrente, y la trayectoria de tus ojos está marcada por esta barra roja, ¿okay? Que cuando se intersecta con el plano transparente, crea una línea de horizonte. Todos estos términos los vamos a ir viendo en el curso, así que si no los conoces, no te preocupes, los vas a ir aprendiendo poco a poco. Y los puntos negros son los puntos de fuga. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a trazar líneas que marcan los extremos de lo que tú estás viendo. Tú verías estas 4 esquinas de una cara y verías las siguientes 4 esquinas de la otra cara. Fíjate cómo no estoy marcando ninguna línea que viene a este punto, porque en realidad no lo verías. ¿Okay? Trata de imaginar que eres tú esta persona. Lo siguiente, no me voy a ir paso a paso porque para eso va a ser todo el curso, pero así rápidamente te muestro cómo si intersectamos los puntos de fuga con los que tú ves, se marcan estas figuras que a final de cuentas marcarían cómo es que tú ves el edificio. Vamos a sombrearlo para que se vea más claro. ¿Okay? Entonces, esta forma que está aquí es la forma que tú verías si estás parado. Entonces, gracias a que esto está hecho en 3D, podemos, de hecho, poner una cámara ahí y ver lo que está viendo ese monito. Y, fíjate, esta línea, esta barra roja, significa que por ahí están sus ojos, ahí está la línea de horizonte, y esto es lo que él ve. Se parece bastante a lo que dibujamos, vamos a verlo uno enseguida del otro. ¿Okay? Esto que está aquí abajo es lo que ve el monito, y esto que está en grande es lo que nosotros trazamos. Y fíjate cómo uno y el otro son muy parecidos.
Esto es usando perspectiva cónica, por lo tanto, esto es lo que vamos a ver durante el curso. Entonces, espero que esta introducción haya sido interesante y quieras aprender a dibujar utilizando esta perspectiva. Ok, aquí la técnica un poco más desarrollada, ¿no? La perspectiva es la forma en cómo acomodamos nuestros objetos en un espacio, respetando esas líneas imaginarias que se crean en el horizonte desde un punto de fuga. Claro, siempre respetando al observador, que eres tú, es la ilustración, es el dibujo en general. Para entender la perspectiva vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo podríamos trazar un objeto con un punto de fuga, ¿ok? Pero lo que voy a explicar ahorita es esto. Tenemos el punto número 1, que es este, el punto número 1. De ahí es nuestro primer punto de fuga, donde van a fugar muchas líneas. Tenemos el número 2 y el número 3. Nos vamos a apoyar del número 2 y el número 3, que son otros puntos de fuga. Pero, por lo mientras, no les vamos a llamar punto de fuga, 2 puntos de fuga. No vamos a hacer eso, ¿vale? Bien, vamos a empezar con un ejemplo. Trazaremos un rectángulo en cualquier lugar. Luego, del punto número 1, que sería nuestro principal punto de fuga, vamos a llevar unas líneas hacia las esquinas de ese rectángulo. Así de sencillo empieza la perspectiva. Ahí está, son 4 esquinas, perfecto, ¿no? Luego, yo puedo crear una línea al azar. Ahí está, y de ahí pasarla horizontalmente hasta intersectar, y tenemos ahora sí un objeto en 3D, ¿vale? Bien, pero si quisiéramos hacer un cubo, ¿cómo haríamos un cubo? Tomando en cuenta de que esta la trazamos aleatoriamente, ¿cómo haríamos un cubo? ¿Cómo haríamos para saber dónde exactamente va esa línea en la perspectiva? Vamos a crear un cuadro perfecto, claro. Luego vamos a llevar las líneas desde el punto de fuga número 1 a las esquinas de ese cuadro. Ahí está, las 4 esquinas. Luego nos apoyaremos de uno de los puntos de fuga, en este caso del número 2, para trazar simplemente una guía. Solamente es una guía. Ahí está. En este punto se intersectan y ahí puedo crear una línea horizontalmente, otra verticalmente, otra horizontal, vertical y horizontal. Ahí está. De esta manera podemos tener ahora sí un cubo totalmente perfecto en perspectiva. Así es como se crea un cubo apoyándose del punto de fuga número 2 en este caso, y también puedes hacerlo con el número 3. ¿Cómo dividir un objeto en 2 partes iguales? Es muy fácil. Simplemente creamos una X, trazamos línea de esquina a esquina y en el centro donde se intersecciona, donde se intersectan, mejor dicho, ahí creamos la mitad. Excelente, ¿no? Bien, pero ¿y cómo lo haríamos en 3 partes? Yo me pregunto. Para hacerlo en 3 partes, a estas intersecciones que acabamos de hacer, agregamos de la mitad a una esquina, de la mitad a la otra esquina, y se crea una flecha, en el cual se intersectan unos puntos. Aquí tenemos uno, y aquí tenemos otro. Y de esos puntos vamos a sacar nuestras líneas hacia arriba y hacia abajo. Y listo. Y tenemos un objeto dividido en 3 partes iguales. Nos sirve muy fácil, podemos trazar cualquier objeto en
creamos las intersecciones, creamos los puntos de fuga. Solamente con esos, ahí está. Obtenemos la mitad, como lo hacemos con la X. Solamente queremos este punto de referencia, aquí está. Y en la mitad vamos a trazar al punto de fuga. Perfecto. Borramos estos, que no nos sirven por ahora. Y una manera de crear, tomamos un punto al azar, ahí está. Luego, yo puedo trazar la X primero, ahí está, la mitad, luego la flecha para crear las tres partes iguales, borramos las líneas que nos sobran, trazamos donde se crean las intersecciones y ahí está, borramos. Y ahí está, en tres partes iguales. Otra forma es crear un punto al azar. Creo un punto al azar en la perspectiva. Tomo de este punto tomo una línea que pase por esta intersección y llega aquí. Ahora la subimos, creamos la línea, exactamente hacemos lo mismo. Creamos la intersección, subimos, listo. Y así podríamos hacer. Ok, entonces son para puntos de fuga. Vamos a checar este. Bonjour, mes amis. Hay 6 formas de agregar la profundidad a un dibujo. Esto para darle la ilusión de estar en 3 dimensiones a dibujos que están claramente en 2 dimensiones. Tenemos, entre estas formas, la superposición o solapamiento, el tamaño entre elementos, la posición de los elementos en el lienzo, el color y el valor, los detalles y la perspectiva. Hoy hablaremos de los métodos para trabajar la perspectiva, un invento del renacentista León Battista Alberti, quien ideó una forma de agregarle una sensación de mayor profundidad al arte. Sí, al arte en general, porque sirve incluso en la arquitectura para enaltecer y exagerar profundidades, o para apreciarlas con mayor agrado. La idea de Alberti contaba de 3 elementos: el espectador o punto de vista, que es donde está ubicado quien observa; la línea del horizonte, que representa la altura y posición en la que el espectador observa; y los puntos de fuga, que es donde todas las líneas no paralelas a la línea del horizonte van a converger. Si eres nuevo en perspectiva, esto sonará complejo y con poco sentido en nuestra cabeza. Y como este es un video de introducción, trataré de simplificarlo todo para luego en otro video profundizar en detalles más técnicos y avanzados. Usemos una imagen sencilla donde todos estos elementos sean fáciles de observar. En esta imagen de una playa todo está claro y acentuado. La línea del horizonte es representada convenientemente justo donde el cielo se encuentra con el mar. No siempre será así, puesto que no siempre será visible este elemento, pero en la mayoría de las fotos o pinturas de la naturaleza podremos encontrar con este horizonte natural que nos indica dónde está la línea del horizonte. Bueno, ya tenemos la línea del horizonte. Ahora procederemos a identificar dónde se encuentra el punto de fuga. El punto de fuga
o los puntos de fuga, los vamos a encontrar en la línea del horizonte. En este caso es fácil observar dónde está. Está aquí, en este punto, donde todas las líneas no paralelas al horizonte convergen. Todas estas líneas encontrándose en el punto de fuga nos permiten agregarle profundidad a una pintura. Ahora, este es el momento para explicar a qué me refiero a que los planos paralelos al horizonte no convergen al punto de fuga. Primero, las líneas paralelas son aquellas líneas que tienen exactamente la misma distancia entre sí. Veámoslo gráficamente. Si hubiese una casa acá, estuviésemos viendo exactamente de frente sin poder ver alguno de sus lados, nos encontramos que este plano de la casa que estamos viendo es paralela al horizonte. Podemos ver que estas dos líneas tienen exactamente la misma distancia en todos sus puntos en relación a la línea del horizonte. Otra forma de saber que estas líneas son paralelas es viendo el ángulo entre ellas. Líneas paralelas necesitan un ángulo de exactamente 90 grados entre sí, es decir, la mitad de un círculo o un cuarto de círculo. Todo aquello paralelo al horizonte no converge al punto de fuga. Así que repasemos. El espectador no lo identificamos porque es quien está viendo la playa. Dependiente en qué latitud y altitud se encuentre el espectador, todo esto cambiará. Si el espectador se echa a un lado, la línea del horizonte se mantiene, pero el punto de fuga cambia de lugar. Seguiría estando sobre la línea del horizonte, pero en un distinto lugar. Ahora veamos otra foto. Igual de sencilla, lo único es que ahora tienen muchas más líneas. Podemos ver cómo de igual forma se respetan las reglas. Y usamos por un momento fotografía para demostrar que esto es real, que sucede en nuestra realidad. Ahora pasemos a usar una pintura como ejemplo, y de ahí pasaremos a demostrar cómo no se hace. Porque no solo es bueno saber qué hacer, sino también qué no hacer. Veamos este cuadro de Masolini, Pupilo de Brunelleschi, quien a su vez fue junto a Alberti uno de los máximos exponentes de la perspectiva en el periodo renacentista. Daré unos cuantos segundos para que veas el cuadro y trates de encontrar por ti mismo el horizonte y el punto de fuga. Ok, ahora mostraré gráficamente dónde se encuentra y te calificarás a ti mismo en esta primera tarea del video. En perspectivas puedes tener una cantidad infinita de puntos de fuga. Queda de tu parte, aunque lo más natural es tener uno, como los que hemos visto anteriormente. Y en este caso, esta pintura de Masaccio, con 2 puntos de fuga, como en este dibujo de Manabe Choquet, o 3, como en este dibujo de Beria Priato. Aunque el de 3 puntos no lo encontrarás normalmente en el mundo, así que te recomiendo que practiques 1 o 2 puntos de fuga. Ahora, habiendo explicado cómo funciona de forma muy básica la perspectiva, te dejo la tarea para que tú mismo practiques. Saber de perspectiva es importante para cualquier cosa que se quiera hacer, incluso para las caras, puesto que a veces tenemos que dibujar rostros en ángulos muy apretados y difíciles. Ahora les daré ejemplos de cómo no se debería usar la perspectiva si lo que buscamos es aprovechar este sistema. Usaré cuadros de Maurice Utrillo, pintor que fue parte del movimiento naif. Les aclaro, esto no quiere decir que sean cuadros mal pintados, puesto que en el movimiento naif no se busca el realismo sino la expresión. Pero para fines didácticos, esos cuadros nos sirven para entender el impacto de una mala perspectiva, ya que uniendo lo bueno y lo malo podemos generar contraste que nos ayuda a comprender mejor. En estos casos podemos ver cómo no es posible encontrar un punto de fuga o una línea de horizonte clara, puesto que los elementos no interactúan con ningún punto en específico y cada uno tiene su perspectiva propia. Vemos cómo hay más de una perspectiva, cualidad muy presente en el movimiento naif y en el movimiento cubista. Esto ha sido todo por este video. Si tienes dudas, algún pedido para otro tema o cualquier cosa que quieras compartir, la caja de los comentarios siempre está a tu disposición.
Gracias por ver el video. Ajua. Ajua. Muy bien. ¿Qué les parece esa técnica? Bien interesante, ¿no? Interesante porque se nos presta a nosotros para plasmar, pues para plasmar algunas vistas, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí, muchachos, hay que, como siempre les he dicho, ¿no? Hay que bocetear, hay que agarrar hojas y hay que rayarlas. Sobre los puntos de fuga, muchos pintores explotan esta técnica, ¿ok? Nosotros como constructores, por ejemplo, ¿verdad? Ya saben que lo básico, por ejemplo, nosotros tenemos algo así, así, empezar con un rectángulo. Debemos de tener cuidado nada más, ¿dónde vamos nosotros a trazar? Algo que se llama la línea de horizonte. Por ejemplo, línea de horizonte. Y sobre eso vamos a trazar nuestro punto de fuga, digamos un punto de fuga que sea este. ¿Ok? De tal manera de que nuestras líneas de aquí en adelante, ¿sí? Van a ser de esta manera. ¿Sí? Y que pase por todos los vértices, si se fijan. Bueno, ahí me fui un poquito de paso. Acá. Y chequen ahorita lo que vamos a crear con eso. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, aquí está un poquito distorsionado al punto de fuga, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar una parte. Aquí. ¿Ok? Aquí donde está el cruce, aunque no sea muy exacto, vamos a trazar algo así. Seguimos con esto. Trazamos algo así y luego cerramos. ¿Ok? Entonces, aquí en este caso, la intención, por ejemplo, de utilizar el punto de fuga es imaginándose, por ejemplo, que esto sea una pieza de una casa, una sala, digamos, que sea la sala de la casa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner el piso, ¿verdad? Yo puedo poner así. Vamos a poner la parte de abajo, ¿no? Todo saliendo del punto de fuga. Todo de un punto. ¿Ok? Y luego vamos a cerrar como si fuera un vitropiso. Así. ¿Te fijas? Y ese sería, por ejemplo, el piso de esta pieza. Digamos que queremos poner la puerta. La puerta la voy a poner de este lado de acá. ¿Sí? Entonces, hago el corte a esta parte de acá. ¿Sí? Y esta sería la puerta. Yo ahora quiero poner una ventana en esta parte de acá. Pues salgo del punto de fuga. Hago mis cortes, por ejemplo, este y este. ¿Sí? Y voy a tener una ventana. Nosotros nos podemos ir así. Si quiero poner un mueble, digamos acá. ¿Sí? Por así. Acá. Ok. Esta pizarra permite hacer ciertas cosas nada más. Al punto de fuga. ¿Okay? Todo debe de coincidir, se fijan. Dan de cuenta que quiero hacer como un sillón, ¿verdad? Al punto de fuga. Acá. Ahí está. Si le quiero dar mayor altura, bueno, pues hay que darle una mayor altura.
fuga me va a dar la altura del sillón aquí. Esto hacia acá. Hacia acá. También al punto de fuga. ¿Sí? Y luego con un lápiz, por ejemplo, con un lápiz HB, ¿sí? Remarcar lo que viene siendo las figuras principales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con un lápiz HB, por ejemplo, remarcar lo que viene siendo la ventana. Aquí está la ventana que queríamos hacer. Esta ventana nos permite ver esta parte de la ventana, ¿verdad? Esta parte de la ventana. ¿Por qué? Porque está en este sentido. ¿Sí? Dijimos que íbamos a hacer una puerta. Aquí está la puerta. Le podemos poner a esa puerta el interruptor, que es donde vamos a prender la luz. En esta parte de acá estaría. Que le quieren hacer. ¿Sí? En esta parte de arriba, por ejemplo, podríamos poner pues que un abanico de techo. Eso no tiene tanto que ver con el punto de fuga. ¿Por qué? Porque pues estaba en una vista de esa forma. ¿Sí? Y luego lo que hicimos, por ejemplo, fue lo del piso. Pues aquí está lo del piso delimitado. Ok. Bien, y aquí, por ejemplo, podemos insertar una ventana en la parte posterior. Esta ventanita quedaría de esta manera. O a lo mejor puede ser que la televisión, me gusta para que fuera la televisión, por ejemplo. Un poquito asimétrica, pero pues ahí está. Tenemos la televisión. Ahí está. ¿Sí? Y de esa manera, fíjense, tenemos una herramienta nosotros que es una proyección cónica que se llama punto de fuga y que ustedes pueden explotar. Aquí nosotros, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, en su casa le pueden decir a su mamá, miren, a ver, tenemos esta pieza en la sala, puede ser lo mismo con el comedor, con una recámara, ¿verdad? Y hacer movimientos de muebles, por ejemplo, de decir, ahorita tiene los muebles de una forma, mira, ¿qué tal si los ponemos de esa forma? Y utilizan esa técnica, pues, de punto de fuga o proyección cónica. ¿Sí? Es una técnica que se utiliza pues mucho, pero tiene que ver mucho también de la imaginación, de la imaginación de ustedes, donde lo van a aplicar. ¿Qué les parece? A ver, comentarios de ustedes. Ok, comentarios. A ver. Entonces, yo les recomiendo que vean videos. Pueden ponerle proyección cónica con un punto de fuga, 2 puntos de fuga. ¿Sí? Ustedes van a seleccionar, son 2 láminas, y para salirnos un poco de lo que es la actividad, ¿verdad? Que viene muy abstracta la actividad, o sea, viene muy sencillita. Entonces, que ustedes escojan sus propios proyectos, ¿ok? Me gustaría entonces que para mañana, ¿sí? Ustedes al menos ya tengan en mente qué es lo que van a hacer. Para eso se pueden apoyar de la teoría, de los videos que tenemos y de YouTube también, hay muchos videos. Proyección cónica y técnica punto de fuga. Y van a ver paisajes de bosques, van a ver paisajes arquitectónicos, bueno, no paisajes, de este proyecto arquitectónicos en puntos de fuga. Lo que me interesa, esta actividad, ya ven que las actividades son de paso, pues.
Ya para la próxima actividad, la actividad número 4, vamos a realizar el plano arquitectónico de una vivienda pequeña. Entonces, sí me gustaría que esta actividad sí les quedara pues bien pues bien presente, y sobre todo pues que la dominaran ustedes para que la puedan utilizar después. Créanme que les va a servir mucho, en su vida les va a servir mucho, para dibujar, para expresar, para plantear proyectos y todo eso. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, pues entonces aquí dejamos esta sesión. Mañana, sí, desde mañana continuamos, ¿verdad? Entonces me gustaría que estuvieran más activos, pues que hicieran comentarios ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, mañana nos conectamos nuevamente, jóvenes. Nos vemos mañana. Cuídense mucho.